espacio le hemos dado seguimiento a la detención del Chori, integrante y fundador de la Unión Tepito. Lograba que los cargamentos de cocaína provenientes de Colombia llegaran a las calles del centro histórico de la Ciudad de México, así como otro tipo de mercancía que recibía desde Centroamérica. Pero justamente para que nos dé una información más amplia, más contexto, ya lo sabe Oscar Valderas, nuestro especialista en temas de seguridad. Oscar, bienvenido como siempre, muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Oye, pues el Chori, platícanos acerca de este personaje y la importancia de esta detención. Fíjate, ayer casi un perfil de este jefe de la Unión Tepito, quien queda además como el máximo en la estructura criminal después de la detención de Lunares en 2020, yo le llamaba el canciller del cártel chilango, porque era una especie como de ministro de Relaciones Exteriores, tenía relaciones con los colombianos principalmente, con quienes negociaba el envío por aire de varios kilos de cocaína, llegaban al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ahí, fíjate, misteriosamente pasaba la droga dentro de figuras de peluche. Y todas estas figuras de peluche llegaban al centro histórico y se vendían a unos metros de Palacio Nacional, República de Venezuela, República de Brasil, estas calles muy cercanas a Santo Domingo. A pie, digamos. Sí, de pie. Entonces llegaba la gente que ya sabía que había figuras de peluche cargadas de droga, que era parte del trabajo que hacía el Chori como el canciller de la Unión Tepito. Y decía, oigan, vengo por un peluche especial. Ah, bueno, a ver, jefe, lo pasamos por acá. Y el peluche especial era que ese Mickey Mouse, ese Pokémon, este tal. Ese osito con el corazón. Ándale, que un corazón verde. Muy cariñositos los ositos. Sí, ándale, todos los ositos, corazón verde, y este tenía el corazón amarillo. ¿Cuánto cuesta este? Ah, pues 150,000 pesos. Pues, pues claro, ya venía cargado de cocaína. Pero además, el Chori tenía también contactos con las mafias, las bolivianas, las peruanas, que forman parte de este triángulo en Sudamérica, donde crece la amapola y la marihuana de manera silvestre. Esa era gran parte de la importancia que tenía. No solamente era una especie de comandante de la tropa de la Unión Tepito, sino que además tenía también los tratos internacionales. Una condición importante cuando se habla de un cártel de las drogas. Y también lo veíamos, ¿no? Cuando se da la detención de su pareja, es decir, ya también tenía una red muy cercana a él que también estaba involucrada. Detienen a su pareja, se va a Santa Marta Catitla, y lo comentamos ahorita, hay una microcédula, ¿no? Si se le puede llamar así, una paraguaya también que deja ahí en estos nexos que tenía el Chori. Sí, mira, de esos casos, evidentemente, cuando muere el rey, viva el rey, ¿no? Lo vimos con el Lunares, claro, ¿no? Exacto, rápidamente cae el Chori e inmediatamente la policía inicia una especie de labor de inteligencia. ¿Quién queda en su lugar? Vamos a ver quién es el siguiente. Hoy ya está más o menos perfilado que queda una persona muy cercana al Chori, le dicen el Elvis, y forman parte de un grupo compacto dentro de la misma Unión Tepito que se hacen llamar los paraguayos. Y tiene que ver con que la mayoría se conocen desde niños, jugaban juntos en las vecindades de República de Paraguay. Y ahí el contacto cotidiano y además las relaciones que tenían estas adolescentes, después jóvenes, muchos de ellos incluso entablan una relación muy profunda en las que antes llamamos correccionales de la Ciudad de México, pues los hace ya crear esta nueva generación, digamos, una especie de generación Z de la Unión Tepito, que hoy son quienes tienen el control de la estructura criminal del cártel chilango. Es decir, pues sí, son detenciones importantes, pero no terminan con la Unión Tepito. No, justo es a lo que iba. A ver, detienen al Chori, llega el paraguayo, ¿o cómo era? El Elvis. Llega el Elvis, pero pues detienes a uno y toda esta estructura que ya hay montada, pues ahí es lo importante, ¿no? Lo importante es que no llegue la droga a los niños, porque también hay que decirlo, niños, adolescentes, a los mexicanos. ¿Cómo hacerle para que realmente sea un duro golpe al crimen organizado, a la Unión Tepito? Claro, fíjate, los golpes, por ejemplo, cuando se trata de grandes capos, los jefes de algunas estructuras, son golpes morales. Y muchas veces lo que provoca la policía es que hay una discusión interna entre los grupos criminales. ¿Quién traicionó? ¿Quién habló de más? ¿Quién puso al jefe? Y a veces en esas confusiones se pueden dar otros golpes que sí puedan llevar a efectos más profundos. Pero sin duda, cuando se quiere acabar con un grupo criminal,
criminal, con una empresa criminal tan importante como es la Unión Tepito, que no solamente distribuye drogas, es lo que te voy a decir. Mercancía apócrifa, secuestros, extorsiones. Lo único que sí puede ser un golpe duradero es golpear las finanzas, los bienes, quitarle las casas de seguridad, los predios que tienen invadidos, los vehículos, todo el poder económico que les permite no solamente financiar violencia, corromper instituciones y además adquirir base social a través de las amenazas. Algo que hacía Santiago Nieto, ¿no? Por ejemplo, en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora ya es fiscal de Hidalgo, pero ahorita que tomas rápidamente el tema de las finanzas, ¿se ha visto mermada como en los tiempos cuando estaba Santiago Nieto o no ha habido un golpe mediático que realmente haya impactado este cártel, sobre todo porque es muy local, es decir, a diferencia de otros cárteles, ¿no? Allá en el estado en mi estado natal, en Jalisco, en Sinaloa, hay varios, ¿no? También norte, noreste. Este se concentra aquí en el centro de la Ciudad de México. Pocas veces vemos que tiene presencia en el Bajío, pero de manera local ¿se ha golpeado de esa manera? Mira, sin duda el cártel de Unión Tepito tuvo su boom, digamos, su esplendor en el sexenio anterior, cuando el jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera. Ahí sabemos además por muchos reportes que la verdad es que fue su momento de oro porque tenían muchas más complicidades abiertas, no solamente en la policía, también en la fiscalía. Sin embargo, una característica importante del cártel de la Unión Tepito, claro, aunque lo consideramos un cártel local, porque nunca vemos la Unión Tepito en Tamaulipas, nunca vemos la Unión Tepito en Campeche, la Unión Tepito tiene una fortaleza importante y es que por el propio carácter comerciante del barrio, muchos de la gente que integra este grupo criminal sabe hacer negocios en Asia. Y eso le da un matiz internacional y le permite generar ganancias muy importantes. Incluso dentro de la estructura criminal de la Unión Tepito hay un grupo que se llama los Marco Polos. Y es gente, mexicanos, tepiteños, que no hablan inglés, ciertamente no hablan mandarín, pero 2 o 3 veces al año viajan a las ciudades más importantes de China a traer negocios, a traer mercancía apócrifa. Bueno, hablábamos de los vapeadores, ¿no? Ándale, los vapeadores, y es súper interesante cómo lo hacen, porque llegan con brokers que trabajan para mafias internacionales, y entonces cuando ven la mercancía apócrifa que quieren traer, hacen las negociaciones con la calculadora. Como no saben hablar mandarín, ni los chinos saben hablar español, entonces le dice, de ese paquete, esto. Y empiezan a regatear con la calculadora en mano. Esta capacidad que tiene el cártel de poder de una mirada internacional es lo que los ha hecho millonarios y por ende muy violentos. Oscar Valderas, como siempre, un gusto que hayas estado aquí con nosotros. No, el gusto es mío, muchas gracias. Y ya sabes, aquí es tu casa. Te lo agradezco mucho. Que tengas gracias, muy buen día, Oscar Gracias, Valderas, especialista en temas de seguridad.